El espíritu de la concupiscencia. Antes de hablarles sobre el espíritu de la concupiscencia, les quiero poner un panorama o pintar un panorama sobre dónde nació la concupiscencia, brevemente. Ya sabemos que la concupiscencia empezó o fue concebida en el diablo cuando quiso ser más que Dios, cuando quiso quitarle el lugar a Dios. Y ahí abarca muchas cosas, pero ahí empezó la concupiscencia. Después, cuando Adán le creyó al diablo, entonces la concupiscencia pasó del diablo a Adán. Después, hablando de mi persona, porque en estos testimonios solamente estoy hablando lo que yo he vivido personalmente, lo que ha sucedido en mi interior. Así es que a través de muchas generaciones llegó la concupiscencia a mí. Por eso estoy hablando de algo que yo he vivido, no algo que yo he leído en libros o que me han contado. Yo lo he vivido, Dios me lo ha comprobado directamente en mi espíritu. Bueno, el espíritu de la concupiscencia, quisiera también leerles algunos pasajes bíblicos que hasta ahorita casi no lo he hecho, pero hoy lo voy a hacer, porque ahí me comprueba lo que les voy a hablar sobre la concupiscencia. El espíritu de la concupiscencia es, digamos, como el cerebro o digamos como el motor. Y lo que Dios me ha comprobado es que todo ese motor o todo ese cerebro contiene la concupiscencia, que es igual a el querer ser o querer saber o querer tener o querer dominar también a otros, a los demás. Entonces todo lo que se mueve alrededor o que se movía alrededor de mi persona estaba filtrado a través del espíritu de la concupiscencia. Y la base del espíritu de la concupiscencia era yo querer saber más que los demás, querer ser más que los demás, querer tener más que los demás y querer dominar a los demás. Eso lo estoy agregando porque en los otros videos me faltó mencionarlo. Entonces ahora les voy a leer unos pasajes bíblicos donde Dios me ha comprobado eso que les acabo de decir, lo que es la concupiscencia. O sea, el espíritu de la concupiscencia es, o ya sabemos que es totalmente separación de Dios. Ahí no está Dios. Y lo digo porque yo lo viví por muchos años, toda una vida. Lo viví separada de Dios y el motor de mi vida era eso, la base para todo era eso. La base para el amor, para todo lo que pasaba en mi vida era la concupiscencia. Entonces, leyéndole los pasajes bíblicos donde Dios me ha comprobado que es así como Él me ha enseñado en mi espíritu, entonces empezamos con Romanos 1:24, que dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, así como yo que no conocía a Dios. Segunda de Timoteo 3:6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia, querer ser más, saber más, tener más y dominar a los demás. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que estoy hablando de mí antes, cuando vivía separada de Dios. Y luego Santiago 1:14 dice,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Otra vez hablando de mí, yo heredé la concupiscencia porque la concupiscencia nació en el diablo, después pasó a Adán y después pasó a mí. Separada de Dios es la misma cosa, es la misma característica. No que yo hacía las cosas que hace el diablo, pero tenía la capacidad de hacerlas, porque estaba viviendo en concupiscencia, separada de Dios, sin Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Claro, no todo quiere decir que lo hacía, pero teniendo la concupiscencia tenía la capacidad de hacerlo, todo lo que les acabo de leer. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y segunda de Pedro 2:10 dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Todo lo que les acabo de leer está hablando de mí, de todo lo que yo tenía antes de conocer verdaderamente a Dios. Y les hablo de bastante de que antes, o de que mi cristiandad falsa, o que mi falsa cristiandad, porque yo creía que conocía a Dios, pero era una total mentira, no le conocía. Ahora es cuando le estoy conociendo. Bueno, espero que les haya gustado y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.